Muy buenas tardes, bienvenidos este martes 28 de marzo a la UNAM Responde, un día después de que se cumplieron 3 años de que se encendieran las alertas por el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Seguimos aquí en este espacio universitario haciendo eco de todo lo que nuestra universidad ha realizado y ha hecho para atender esta crisis de salud, pero bueno, lo ha hecho en todo momento y aquí seguimos compartiendo con ustedes parte de la información que genera día con día. Y bueno, esta tarde nos acercaremos tanto a la fuerza del carácter y también al trazo de Vladimir Kibalchich. Él es mejor conocido como Vladi, pintor, grabador y muralista ruso-mexicano, de quien se cumplió en el 2020 un centenario de su nacimiento. No se vayan. Desde hace algunos meses, el antiguo Colegio de San Ildefonso presenta Vladi, Revolución y Disidencia, una de las exposiciones más completas que se hayan montado a propósito de la obra de este gran pintor. La muestra nos lleva a transitar por más de 300 obras de pequeño y gran formato y un buen número de estilos, temas y emociones que Vladi fue transitando también a lo largo de su vida. Para darnos los detalles de este universo de expresiones, se encuentran aquí con nosotros los curadores, en primer término, Araceli Ramírez, quien es investigadora del Centro Vladi. Araceli, bienvenida a la UNAM Responde. Gracias, buenos días, Rosa. Un gusto que estés aquí con nosotros y bueno, también nos da muchísimo gusto saludar al fundador del Centro Vladi, quien fue director por 7 años de este espacio, el maestro Claudio Albertani. Claudio, bienvenido a la UNAM Responde también. Buenas tardes, Rosa, muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que estén aquí con nosotros. La exposición tiene ya varias semanas, varios meses ahí en San Ildefonso y hay mucho que decir sobre esta gran muestra. Pero lo primero que tendríamos que aclarar es quién es Vladi y el nombre completo, porque quizá lo pronuncié mal, Claudio. Lo pronunciaste bien, Vladimir Kibalchich, y si le queremos poner el segundo apellido como se usa en México, Rusakov, que es el apellido de la madre. Bueno, ¿quién fue Vladi? Lo dijiste, en primer lugar, un gran pintor, uno de los grandes pintores de la segunda mitad del siglo XX, no solamente en México, creo yo, sino a nivel mundial. Fue un pintor completo, fue un gran dibujante, un magnífico pintor de caballete, dibujante, grabador, y por tanto nosotros le dedicamos esta exposición, Revolución y Disidencia, que en nuestra opinión resume los dos polos alrededor de los cuales se articula la obra de Vladi. Por un lado, la reivindicación de la revolución en el seno de la cual nació. Él nació en Petrogrado, después Leningrado y San Petersburgo en 1920, y su padre es el gran escritor, poeta, periodista y revolucionario Víctor Serge. Serge es un seudónimo, también Víctor Kibalchich, y bueno, esta experiencia de haber sido testigo de esta gran revolución, luego transformada en pesadilla, en totalitarismo, que es la Revolución Rusa, es lo que marca la obra de Vladi, y entonces, por un lado la revolución y por el otro la disidencia. También decir, bueno, Vladi fue un gran muralista y su obra principal, que se encuentra a unas cuantas cuadras del Colegio de San Ildefonso, las revoluciones y los elementos, también recomendamos mucho de visitarla antes o después de haber visitado la exposición, porque es un complemento magnífico para entender la idiosincrasia del pintor. De este gran pintor. Pues lo dices muy bien, hay muchos factores, muchos elementos que se van sumando y los vamos viendo, principalmente en una visita, si es guiada, mucho mejor porque te van dando elementos para entenderla. Araceli, tú eres parte de esta curaduría, de este recorrido. Cuéntanos qué lugar ocupa México o cómo es que Vladi suma a México en esta creación, en este desarrollo creativo. Claro que sí. Vladi llegó a México a la edad de 20 años. Ya había pasado por París. Él empezó a pintar desde niño en París, conoció a los surrealistas, visitó los museos, igual que en Rusia, visitaba el Hermitage, se la pasaba cuando era niño horas pintando en el museo. Él fue autodidacta. En París conoció pues a la vanguardia parisina en la pintura de los años 20, y cuando llegó a México
lo que más le impresionó fue el muralismo de Diego y de Orozco. Entonces él se acercó a Diego para pedirle que le enseñara la técnica. A Diego no le interesó mucho y lo mandó con O'Gorman, que fue quien le enseñó de alguna manera a pintar al fresco. Pero bueno, él estuvo muy interesado en hacer murales. Intentó un mural en un lugar llamado el Molino de Bezares en esa época, que está en el paraje Toluca, México-Toluca. Empezó a hacer un mural pues al poco tiempo de que él llegó a México, a los 8 años más o menos, pero fue borrado porque hubo una protesta de parte de los intelectuales mexicanos, María Izquierdo, Diego Rivera, porque pintaba a un Stalin en la horca. Y bueno, como sabemos en México, los socialistas de izquierda eran estalinistas en ese entonces. Bueno, en América Latina a veces nos tardamos un poco en comprender, pero bueno, en ese entonces la mayoría eran estalinistas. Ese fue un primer intento fallido y después él viajó por el país, pintó muchos paisajes. Algunos dicen que adquirió los colores, los mexicanos pensamos que no tanto, y los europeos piensan que sí, que él es muy mexicano, pero yo creo que él, bueno, perteneció a la generación que después Teresa del Conde llamó de la ruptura, que fue esta generación que trató de romper los cánones de la Escuela Mexicana de Pintura con la idea de pintar en libertad. Entonces, digamos que a él lo conocen mucho como parte de la generación de la ruptura, aunque realmente, bueno, en esa generación cada quien pintaba en libertad justamente, pintaba lo que le interesaba, no había como un manifiesto o una línea establecida. Vladi rompió con ellos años después, estuvo después en Nueva York en una beca con el Guggenheim, y creo que todas estas experiencias fueron como justamente creando su propio estilo, y al final, ¿qué le da México a Vladi? Bueno, le da la libertad de creación, le da la tranquilidad para expresarse, no obstante la experiencia con el mural del Molino de Bezares y una experiencia posterior con un cuadríptico que le encargó la Secretaría de Gobernación, que fue de alguna manera vetado porque él pintó en 1994, la obra se le encargaron en 93, él entregó en 1994, año en que estalló la guerra zapatista en Chiapas, claro. Y él pintó a una mujer con pasamontañas, que en una obra que le llamaba Descendimiento y Ascensión, y que justamente es un ícaro que cae, que es como los antiguos, digamos, los modelos que van cayendo del poder y la juventud que asciende. Le pone un pasamontañas y eso es suficiente para que al otro día de inaugurados eran 4 obras, son 4 obras, desaparecieran de Gobernación y fueron llevadas al Archivo General de la Nación a un lugar, a una sala de juntas que nadie podía saber. Si no sabías, si pedías permiso para entrar, pues no podías conocer las obras, ¿no? Ahora están a la entrada de la sala de consulta, pero bueno, Vladi para México es un pintor muy completo, un pintor de los más importantes que México ha dado. Realmente en la generación de mediados de los 20, Vladi fue muy prolífico, él pintó, y hay muchas lecturas que se puede hacer y esos estilos están representados a lo largo de esta exposición, ya lo decíamos, más de 300 obras, pero también hay 2 ejes centrales o 2 figuras importantísimas dentro de esta muestra, que son tanto su padre, ya lo mencionabas, Claudio, y otro es también la figura, la representación de su madre. Cómo estos 2 entes lo fueron alimentando desde su origen, desde su nacimiento, pero también a mí me llama mucho la atención que a lo largo de la exposición podemos ver dibujos de Vladi desde los 7 años, cuadernos de artista desde la infancia, los temas que le interesaban, la forma que tenía de expresarse de forma como muy concreta. Háblanos de esto. Bueno, la relación con el padre, con Víctor Serge, marca claramente la dimensión filosófica y espiritual de Vladi. La diferencia es que Víctor Serge, además de ser un escritor, un gran escritor, fue un revolucionario militante. Vladi nunca se presentó como un militante revolucionario, aunque en su juventud sí fue militante cuando estuvo en París y luego en los primeros años aquí en México.
Pero él nunca se presentó como un revolucionario, él siempre quiso ser pintor. Dicho eso, su obra está profundamente impregnada justo de eso, de revolución y de una concepción de la revolución que, justo por eso luego su afiliación a la ruptura, reivindica la libertad de expresión y la autonomía del arte con respecto a la política. Por lo tanto, eso también lo hace muy, pero muy diferente de los pintores de las rupturas, que eran básicamente apolíticos o en ocasiones también afines al PRI, como en el caso de Cuevas. Esta no es la historia de Vladi. Vladi recorrió una parte de su camino con esos pintores que también son muy importantes, pero la historia de Vladi es otra. Y de hecho, él rompe con la ruptura y cuando en una, tiene un manifiesto que se llama Independientes de qué, y ahí lo presentamos en la exposición, ahí fija su posición. Esto entonces está la relación con el padre. Generalmente se conoce la relación con el padre. Tal vez lo que es un poco novedoso de nuestra exposición es que además de la relación con el padre, que está, por ejemplo, plasmada en este famoso cuadro El uno no camina sin el otro, que también está en el mural y en otras obras, está la relación con la madre, Lyuba Rusakova, un personaje entrañable. Víctor Serge y ella se conocieron en el barco que los llevaba en 1919 al país de los soviets, y Vladi nace pocos meses después. Y el problema es que Lyuba era una persona muy frágil, se identificó inmediatamente con la revolución, fue estenógrafa de Zinoviev en el contexto de la Tercera Internacional que se estaba creando, y cuando empieza la persecución en contra de Víctor Serge, que se vuelve trotskista y por tanto disidente, en contra de la familia del padre de Lyuba, o sea, el abuelo de Vladi, que era anarquista. Y empieza todo este ambiente de terror a finales de los 20, cuando Vladi tiene 9, 10 años. La mamá Lyuba empieza a tener crisis psicóticas y acaba sus días en una clínica para enfermos mentales, ¿no? Y es algo que lo marca completamente. Sí, claro, lo marca y se nota profundamente en su obra. Tal vez Araceli puede hablar mejor de eso, yo creo, ¿no? De esas obras que tú estudiaste, que marcan la obra con la relación con la madre. Sí. Y yo le agrego, además de esto, ¿cuáles eran las preocupaciones fundamentales que el Vladi tenía, además de la migración, del exilio, de la guerra, la revolución? Cuéntanos. Bueno, tenía preocupaciones técnicas muy profundas. ¿Vamos con las temáticas o las técnicas? Lo que tú prefieras. Si quieres terminamos con temáticas y después con estilo y técnica. Yo creo que en Vladi, y justamente esta exposición que tenemos ahora en San Ildefonso, que se llama Las Revoluciones y la Revolución y Disidencia, nosotros hemos encontrado, después de muchos años de estudio, y de estudiar los cuadernos de Vladi, que en el Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tenemos, y esa es la razón por la que los hemos podido trabajar. Claudio y yo iniciamos un catálogo de cuadernos que, aprovecho para hacer el comercial, pueden entrar a Cuadernos de Vladi UACM y podrán ver ahí ya 220 cuadernos escaneados en alta resolución con comentarios iconográficos y temáticos. Y sí aprovecho porque es un trabajo muy importante que, por cierto, de alguna manera es como una línea que mantiene en parte la investigación sobre esta exposición. Entonces, esta exposición habla de las revoluciones, no solamente las rusas, sino las latinoamericanas y las revoluciones en general, que es un tema del mural también. Exacto. Habla de la vida íntima de Vladi, que es en parte lo que Claudio te decía, y ahorita regresamos un poco a lo de la mamá. Habla justamente de la pasión artística de Vladi, que ahí viene la técnica y el estilo, y también habla del poder y de la violencia. Y entonces, esos son los 5 ejes temáticos de la exposición, lo que nosotros pensamos que atraviesa la vida y la obra de Vladi.
Estudiando a Vladi nos damos cuenta que permanentemente regresa a esos temas. Esa es la razón por la que armamos de esa forma la exposición. Entonces, bueno, respecto a su vida personal, Vladi tiene muchas obras relacionadas con su madre y con su padre. Del uno no camina sin el otro, que es una interpretación de Eneas en el incendio del Borgo de Rafael. Vladi es una interpretación de Eneas y está en el mural, en el frontispicio del mural, y está en esta obra del uno no camina sin el otro, que tiene otro componente, que es un personaje con la cabeza prácticamente dislocada que carga a alguien y que le pone mamá. Él representaba generalmente hacia su madre. O sea, pues nos está hablando de la carga que para él significó claro, la locura. Sí. Entonces yo a veces digo, parte de lo que podemos decir de la obra de Vladi es la violencia del poder. ¿Por qué? Porque Vladi también dedica su obra a los mártires de las revoluciones, a los mártires sin nombre. Tenemos también hay algunos retratos de anarquistas que murieron luchando por una sociedad mejor y que son desconocidos. Sus padres mismos, claro, su familia, que la mayoría de sus tíos murió en el Gulag, su abuela Olga. Tenía este ejemplo, tenía esta experiencia de vida que además él como que practicó y fomentó cada uno de sus días también a través de su obra, a través de su trabajo. Son muchos temas, parece un artista, un pintor prácticamente inagotable y hay mucho además que estudiar, pero tenemos poco tiempo para terminar la entrevista y me gustaría, Claudio, que nos hablaras de cuál es el objetivo, digamos, de esta exposición en el sentido de hacer un reconocimiento a un artista tan completo que se definía como pintor, pero que tenía además pues todas estas características de las que ya nos hablaron. Bueno, esta exposición es básicamente una exposición de investigación. Entonces, es una exposición que pretende revelar lo que está detrás de las grandes obras de Vladi como el mural, las revoluciones y los elementos. Esta investigación la llevamos a cabo entre Óscar Molina, Araceli y yo, que somos los tres curadores, básicamente estudiando, como ya lo decía Araceli, los cuadernos. Los cuadernos de los cuales el Centro Vladi de la UACM, como decíamos, tiene 318, son una fuente inagotable, son como una bitácora de la vida, claro, de Vladi, y al estudiarlos y al estudiar las notas que Vladi dejó en diferentes lugares sobre sus inquietudes y su pintura, bueno, es como llegamos a armar esta exposición que yo diría es la primera exposición de investigación que se hace sobre el pintor, de investigación, digamos, completa a lo largo de toda su vida. Justo no es una exposición retrospectiva, tampoco, claro, es una exposición cronológica, busca los ejes principales, los fantasmas, las inquietudes, las pasiones del pintor, ¿no? Y bueno, hubo otras exposiciones muy importantes como las que se hizo en Bellas Artes en 2006, poco después de su muerte, que bueno, se centraban sobre la potencia pictórica de Vladi, su gran maestría como creador, y fue una exposición importantísima que evidentemente vimos y que nos inspiró. Bueno, nosotros quisimos dar otro paso y buscar dentro de las entrañas de la vida íntima del pintor, ¿no? Y es lo que... Pues hay por lo menos dos maneras de acercarnos a este artista. Una, por supuesto, es visitando San Ildefonso, la otra es acercándose a estos cuadernos de Vladi que pone a disposición del público en general este centro que depende de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hay otro tema que también me gustaría que abordáramos antes de terminar y es, Vladi es un artista México-ruso. ¿Qué es lo que define a un artista? Nos decían al principio, ¿qué es lo que lo marca? Porque se desarrolló buena parte de su trabajo creativo en nuestro país, influenciado por toda esa experiencia desde Rusia, desde sus viajes, desde Europa. ¿Qué es lo que lo define? Ya solamente en un minutito para terminar. Lo define su gran calidad pictórica, lo define un gran interés por el simbolismo. Él creó iconografías propias para interpretar también, pero también retomó iconografías judeocristianas y clásicas. Lo definen sus colores magníficos. Tiene
tiene un colorido y un contraste de colores impresionante y técnicamente lo define su gran interés y búsqueda de los materiales más durables. Él trabajó muchísimo hasta que llegó a la conclusión de que el temple óleo era lo mejor y lo más duradero. Entonces, en la exposición también podemos ver las distintas etapas de Vladi Pintor con los materiales. Pues ahí está esta invitación a hacerlo los días que queda la exposición. Permanecerá abierta hasta el 30 de abril ahí en San Ildefonso. Todavía quedan 2 noches de museo. Se proyectará a principios del mes de marzo un documental en torno a este gran personaje y además pues queda también un conversatorio más de una serie que se llevó a cabo a lo largo de todos estos meses y todos ellos están disponibles ahí en el sitio de San Ildefonso y nos permite desde distintas visiones acercarnos a su intimidad, a sus orígenes, a sus temas, a las corrientes a las que él se acercó a lo largo de su vida. Así que pues una larga trayectoria, un gran pintor, que es lo que lo define a Vladi. Muchísimas gracias por estos minutos, por haber estado con nosotros y por invitarnos a ver y a disfrutar de la obra de este artista, Claudio Albertani, curador y maestro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias. Y gracias también a Araceli Ramírez, curadora y también investigadora de este Centro Vladi. Muy buenas tardes. Gracias, Rosa. Gracias por la invitación y seguiremos seguramente este recorrido de distintas formas a través de la visita y a través del sitio. Y bueno, en otro tema, este jueves 2 de marzo, como parte del ciclo Nuevos Diálogos, donde se reúnen las voces de humanistas y de científicos para hablar de distintos temas, toca el turno a la mesa Mapas y Literatura. ¿Qué relación hay entre un territorio y la palabra? ¿Existe algún vínculo entre la geografía y la literatura? Participan en él el doctor Manuel Suárez Lastra, quien es director del Instituto de Geografía de nuestra universidad, y Juan Carlos Rodríguez, quien es grecolatinista de la Facultad de Filosofía también de la UNAM. La charla se llevará a cabo a las 5:30 de la tarde en el auditorio de la Casa de las Humanidades, ubicada en Coyoacán, en Presidente Carranza, y la entrada es libre. Y ahora vamos a las letras del día para conocer las novedades de Librópolis, este blog que forma parte del universo de letras, donde los jóvenes pueden escribir y compartir sus experiencias, además de leer constantemente. Todo o nada. Creo que pecamos de soberbios. Pienso que si comprendemos más el universo, más peligrosos nos volvemos. Cualquier manifestación de conocimiento es un arma de 2 filos. Podemos llegar a ser nuestro propio peligro como especie y la mayor prueba de esto es la tecnología bélica y nuclear. Siento que lo que nos hace realmente grandes es reconocer nuestra insignificancia, lo pequeños que somos en el universo. Bien podríamos ser una casualidad, un banal accidente que por azares del destino revolucionó y se adaptó. Pero muy pocos quieren pensar y cuestionarse sobre su existencia. Resulta más sencillo evadir nuestra existencia con redes sociales, interacciones virtuales. La vida es maravillosa, pero nuestra huella como especie es aberrante. Debemos actuar de manera más sustentable y no de forma desmesurada y sin control. Acabó la pandemia y es como si nadie hubiera aprendido nada. Este texto es de Roberto Carlos Mejía, estudiante de la licenciatura de Química e Ingeniería en Materiales de aquí de la UNAM. Y el espacio donde podemos leerlo es el blog Librópolis, un espacio digital que se inserta en nuestro programa de mediación de lectura de nombre Escribir, por ejemplo, creado por nuestro proyecto Universo de Letras, aquí en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Yo les invito a que lo conozcan. Es un espacio donde compartimos mensualmente una cantidad enorme de ideas hechas letras. El principal objetivo de Librópolis es leer y releer tomando de la mano la práctica de la escritura. Trabajamos por ejes temáticos. Este mes, por ejemplo, estamos con encuentros y desencuentros. Todavía pueden enviar su colaboración o esperar a marzo con el eje que será la poética de las cosas. La convocatoria está dirigida a jóvenes estudiantes de 15 a 30 años de edad que quieran acompañarse en su proceso creativo de la escritura. Se hace un trabajo en equipo de reescritura a partir de sugerencias, correcciones, preguntas abiertas, aportaciones de datos científicos o cualquier otra cosa que el colectivo diga
investiga sobre sus textos. El blog Librópolis es un espacio abierto al diálogo para encontrarnos con esta comunidad lectora y de escritura. Escribes, lees los comentarios, conversas, compartes tu experiencia, sigues escribiendo y desde luego sigues leyendo. Conozca nuestro blog. Leer nos hace mejores en la escritura y definitivamente escribir nos hace también mejores lectores. Estas fueron las letras del día. Como les decía al principio del programa, la pandemia llegó a nuestro país el 27 de febrero de 2020 y Gaceta UNAM dedica varias de sus páginas a esta situación que nos ha cambiado la vida de muchas maneras y en muchos sentidos. Esto además de teatro, libros, en la entrega más reciente de Gaceta UNAM. Se cumplen 3 años del primer caso de COVID-19 registrado en México y Gaceta UNAM hace un recuento de aniversario que incluye los aprendizajes que nos ha dejado esta crisis, las 600,000 personas que perdieron la vida, la utilidad de las vacunas y las incógnitas que aún quedan sin resolver. Venus y Júpiter se alinean con la luna de por medio para dar un espectáculo celeste único este 1 de marzo. Un evento que incluye a los dos planetas más brillantes y se repetirá hasta el 2025. La Isla del Saber llega a Tienda UNAM con una muestra del acervo animal y vegetal del Instituto de Biología y además charlas cada viernes hasta el 21 de julio sobre este patrimonio natural. Padecer una enfermedad rara no es tan extraño como se creía. Entre 8 y 10 millones de mexicanos padecen alguna de estas afectaciones que se conmemoran el 27 de febrero. Necesario seguir mirando lo que sucede a nuestro alrededor, pero también de vez en cuando voltear al cielo. Con esto terminamos nuestro programa de hoy y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, gracias a Ricardo Iturbe en la lengua de señas que nos permite llegar a un número más amplio. Les dejamos como cada día nuestras redes sociales para que sigamos haciendo juntos este programa. Háganos llegar sus dudas y sus comentarios. Nos vemos aquí mañana. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.